Buenos días, bienvenidos al análisis semanal de las acciones protagonistas del mercado español. Estamos a 15 de octubre de 2022 y como cada sábado vamos a analizar las acciones que han sido protagonistas en la semana, tanto en el IBEX 35 como en el IBEX Medium Cap y en el IBEX Small Cap. Así que no os vayáis, empezamos. Comenzamos con el análisis. Como siempre vamos a empezar analizando el S&P 500, que sabemos que es el índice director de las bolsas mundiales. Luego analizaremos el IBEX 35 y ya nos vamos directamente al grano, a las acciones protagonistas del mercado. ¿Y qué ha pasado en esta semana? Bueno, pues el S&P 500 perforó la zona de los 3.560 puntos, los perforó justamente el jueves. Es cierto que luego se dio la vuelta, hubo cierre de cortos ahí relevante en torno de los 3.500 puntos, una zona de soporte psicológica. Tuvimos fuertes subidas en el mismo día, una vuelta en el día, pero luego, posteriormente, el viernes, lo que hemos tenido ha sido otra vez vuelta a la baja y otra vez se pierde la media de 10 días ponderada que hasta ahora nos ha venido guiando muy bien los rebotos y también las caídas, ¿no? Con lo cual, bueno, es lo más probable, viendo que tenemos a los indicadores girándose a la baja, como el caso del momento, pues lo más probable es que una vez perdido ese soporte, faltaría que lo confirmase con un cierre diario por debajo, pero ya estaría confirmado la pérdida al haberlo perforado, aunque sea en intradía. Bueno, pues tendríamos la posibilidad de pensar que lo más probable es que podamos tener aquí, tras haber tenido una fase bajista, rebote hacia niveles FIBO hasta el 38,2% Fibonacci, pues una vez perforado ese soporte, lo más normal sería pensar que se podría venir hacia la zona 3.264, es el nivel de soporte S2 de los puntos pivot, y luego tendríamos la zona de los 3.210. Es cierto que hay mucha sobreventa acumulada, pero lo cierto también es que los inversores consideran efectivamente, y eso nos lo ha mostrado así el mercado de bonos esta semana, que la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos de manera agresiva. El dato de inflación ha quedado por encima de lo esperado y por tanto, bueno, pues se mete presión a la Reserva Federal para que efectivamente siga subiendo los tipos de interés en un entorno en el que estamos viendo pues una muy baja liquidez en el mercado, por lo cual todo se magnifica, ¿no? Los movimientos se magnifican tanto a la alza como a la baja, pero cuando hay liquidez baja, pues normalmente suele ser negativo para el mercado. Si nos fijamos en el índice, en el S&P 500, en el gráfico mensual, pues vemos como claramente desde el pasado mes de abril, claramente, ya lo perdió en febrero, ¿no? En febrero perdió la media, pero en abril ya lo confirmó con una vela envolvente bajista y estamos en una tendencia negativa, con el Copop por debajo de cero, ya indicando que esto es coberturas de medio y largo plazo, y teniendo los indicadores técnicos como es el Momentum y el MACD girados a la baja y sin visos de que vaya a haber algún giro positivo de momento, ¿no? Con lo cual, hasta que no se vea un giro positivo en estos indicadores técnicos que podrían seguir cayendo más e incluso meterse por debajo de cero para dar el giro, pues lo más normal sería pensar que nos quedan meses todavía de volatilidad, meses de incertidumbre. Y en ese contexto, bueno, pues lo que hay que tener en cuenta es que cualquier mínimo rebote que pudiéramos tener podría ser más una oportunidad de venta y salirse del mercado, mantenerse en liquidez, que de compra en las caídas, ¿no? Ya en el futuro ya veremos cuando se haga el sesuelo y cuando realmente la política monetaria gire, ¿no? Y cambie de ser contractiva a expansiva. A partir de ese momento, cuando ya sepamos cuándo va a llegar ese momento con antelación, pues a partir de ahí será cuando el mercado probablemente comience a subir. Si nos fijamos en el índice de volatilidad, vemos cómo tenemos una tendencia alcista, tenemos a la media al alza y bueno, pues a los indicadores también girados al alza, lo cual esto nos concuerda perfectamente con la idea de que el S&P 500 pueda seguir cayendo en el medio plazo. Así que entorno negativo, mucha incertidumbre por el camino, bancos centrales agresivos, con lo cual cuidado aquí que se está hablando ya de que cualquier mínima caída ya puedan ser zonas de compra. Precaución, porque hasta que no se genere un suelo, lo suyo es no jugársela demasiado, ¿no? Así que vámonos al IBEX 35. El IBEX 35 lo tenemos claramente negativo también, ¿no? Fijaros cómo pues, se perdió en junio la media, perdiéndose una envolvente negativa, una envolvente bajista, y desde entonces pues estamos en tendencia claramente negativa. Tenemos un soporte de los 7.285, que ha sido el mínimo de marzo de este año 2022, y Copop se metió negativo, con lo cual
bueno, pues al fijarse aquí, si en mensual perdiese este soporte, luego ya los siguientes soportes que tenemos estarían en el entorno de los 6.260. Estamos hablando de niveles relevantes de posibles objetivos de caída adicional. De momento ha dejado un soporte en el corto plazo en los 7.190, pero ha dejado una resistencia también muy clara en los máximos del viernes 7.506. Lo más normal sería plantear, viendo que el S&P pues se ha girado a la baja los indicadores técnicos, lo más normal sería pensar que también pudiera ocurrir lo mismo con el IBEX 35. Aquí tendríamos un escenario de primer impulso bajista, rebota al 61.8, pérdida del soporte de los 7.724, con lo cual objetivo mínimo teórico estaba en el entorno de 7.410, luego cumplió, ha caído más, con lo cual extendemos ese movimiento de Fibonacci y vemos que se ha parado en el 50%, con lo cual si ahora perdiese este soporte de los 7.190, pues nos marcaría una proyección en 6.662, así que yo seguiría siendo precavido en este caso para el mercado español, para el IBEX 35 y en general para el mercado en su conjunto. O sea que lo ideal, como decimos, es pensar que si hay rebotes, pues que esos rebotes puedan ser más aprovechados para salidas y hacer caja que para ir largo. Pero bueno, vamos a ir a las acciones protagonistas de la semana. IAG esta semana ha subido con fuerza. Aquí en su día decíamos que si rompía, cuando se apoyaban este soporte, que si empezaba a mejorar, y si rompía el 1.50 nos activaba un objetivo por doble suelo. Evidentemente no se activó en ningún momento. Decíamos que hasta que no se confirmase la ruptura de los 1.50 era la tendencia bajista. Por lo tanto, sigue siendo bajista. Esto lo quitamos ya porque ya eso se ha perdido, esa oportunidad. Y lo que sí que ha hecho, pues ha sido en este caso romper la primera directriz, romper este canal bajista que venía teniendo, pero lo que es el objetivo del canal, pues ya lo habría completado. Tendríamos, si cogemos toda la extensión, pues desde el punto de ruptura, bueno, todavía no lo habría completado, ¿no? Tendríamos la posibilidad de pensar en una vuelta hacia la zona de los 1.3160. Ese podría ser una zona en la que se podría parar, en este caso, la subida de IAG, que bueno, ha subido esta semana porque ha adelantado cifras y ha sido mejor, o sea, considera que va a tener un año mejor de lo esperado y un trimestre mejor de lo esperado, ¿no? Así que bueno, pues eso le ha dado un poquito de aire a una compañía que ha venido sufriendo mucho. Aerolíneas, bueno, pues han sufrido por todo el tema de que el precio del petróleo sigue estando caro, eso les penaliza, pero bueno, después del verano pues parece que se han mantenido las reservas de vuelos y que la cosa pues está mejorando, así que ha subido un 9,85% en la semana. Aún así, aún con todo eso, seguiríamos siendo realmente pues bastante negativos en IAG. Tendríamos que, para pensar en un rebote mayor de largo plazo, al menos romper la zona de los 1.50, como decíamos antes, ¿no? 1.50, mientras no rompa esa zona, es por donde justamente va a ser la media, 1.52, la media a largo plazo, pues de momento nada, podría ser tener algún rebote adicional, pero poco más. Vamos a fijarnos en Indra, que es el siguiente valor que más ha subido. Digo que poco más, pues podría ser que al final termine subiendo, ¿no? Pero de momento no es más que un rebote dentro de una tendencia negativa en cuanto a IAG. Indra. Bueno, Indra tiene un soporte en la zona de los 7.54, tiene una resistencia en la zona de los 8.40. Si rompiese esa resistencia, pues sería positivo porque nos activaría un objetivo por doble suelo, doble triple suelo, que nos podría llevar hacia la zona de los 8.98, pero de momento se ha enfrentado a la media de 50 y ahí ha encontrado una resistencia relevante. Así que bueno, ha subido 3.40 esta semana, la tendencia sigue siendo bajista y mientras siga siendo bajista, pues nada, pues lo único que habría que esperar es a que se genere un suelo. Mientras no se genere, pues lo ideal es no estar, ¿no?, dentro de un activo que es bajista. Siguiente valor de la semana que más ha subido ha sido Banco Sabadell, que ha subido un 3,78%. Vamos a ponerlo, Banco Sabadell. 3,78%, de momento pues aguanta bien. Fijaos que rompió aquí una vez que el Banco Central Europeo subió los tipos de interés 75 puntos básicos, los bancos rompieron. Ahora
bueno, pues están ahí luchando entre la idea de si la subida de tipo de interés le va a beneficiar a su negocio o la idea de si realmente una crisis económica va a terminar afectando a su negocio, ¿no? Porque una crisis económica normalmente genera que haya menos créditos y que esos menos créditos pues acaban impactando en las cuentas de la banca. De momento, pues el soporte está claro, lo tendríamos aquí, zona de los 0,6750, mientras se mantenga por encima la disposición positiva, pero también teniendo mucha la idea de que efectivamente estamos en un sector cíclico, con un sector cíclico si empieza a caer el mercado, pues puede ser que se vea perjudicado también, aunque bueno, pues tenemos a los indicadores que ya os alza en el caso de Sabadell. Podría ser un mantener, pero yo aquí en rebotes que pudiera haber me parecería más lógico ir deshaciendo posiciones del sector bancario, porque a la larga se puede ver perjudicado por lo que decíamos, ¿no? Por esa idea de que la crisis económica puede impactar a la solicitud de créditos y por lo tanto al negocio bancario. Acciona, vamos a ver las que más han caído. Acciona Energías Renovables ha caído esta semana un 8,39%. Las utilities se han deteriorado bastante. Aquí teníamos una divergencia bajista activada. Fijaros que en su día pues dejó un máximo superior al anterior, mientras que los indicadores técnicos dejaba un máximo inferior al anterior, con lo cual al perder el soporte de la zona de los 40,92 nos activaba una divergencia bajista con un objetivo mínimo teórico que lo tenemos ya cumplido, que sería esta zona. Fijaros, se frenó ahí al tick y aquí bueno, pues podríamos tener un primer impulso bajista, primer impulso desde aquí, rebotes al 50% Fibonacci, pérdida del mínimo anterior, con lo cual el objetivo mínimo teórico que tenemos sería la zona de los 35,36. No, perdón, 35,44, justamente por donde pasa la media. Con lo cual, bueno, de momento parece que lo más probable es que pudiera seguir habiendo correcciones al menos hacia esa zona. Luego a partir de ahí habrá que ver qué es lo que hace, ¿no? Si se para la media y si la media actúa como soporte. Pero de momento ese sería el nivel a vigilar, la zona de los 35,40, por donde pasa la media ahora mismo de largo plazo. Vamos a ver la matriz Acciona, que también ha caído esta semana. Corporación Energía ha caído un 8,39, Acciona ha caído un 7,88. Se ha deteriorado también, divergencia bajista aquí. Bueno, en este caso no es una divergencia bajista como tal, pero sí que hemos tenido una ruptura de una directriz que unía los mínimos crecientes, y al perder este soporte, al perder la directriz, bueno, claro, la media de 10 días ponderada nos avisaba ya también de que se podían acelerar, ¿no? Y todavía sigue estando acelerado. Soporte, pues lo tenemos en los 164,30, de momento está aguantando. Parece que el momentum se gira al alza, puede ser que eso le dé algo de alivio y que el RSI, pues al estar muy sobrevendido, pudiera tener algo de alivio. Pero mientras no volviera a superar la zona de los 175,50, yo aquí sería negativo de momento, o simplemente neutral, no estaría. Tendríamos que la directriz que une los máximos decrecientes pasaría justamente por ahí, por esa zona, ¿no? Zona de los 175,20. Así que a pesar de estar en zona de soporte, la media pasa a ser resistencia y por tanto, cuidado. Bueno, vamos a echar un vistazo a Solaria, que ha caído esta semana, un 7,13%. Solaria, Energía y Medio Ambiente, y la verdad es que Solaria está sufriendo muchísimo, ¿no? Desde que perdiese los soportes, sobre todo el de los 18,75, bueno, pues a partir de ahí, fijaos que estamos en clara tendencia negativa, y aquí pues habría que decir lo mismo, ¿no? Mientras no empieza a generar una sucesión de mínimos crecientes, para eso tendríamos que romper al menos la zona de los 15,64 y ver que la media de 10 días se gira al alza, ¿no? Mientras eso no ocurra, pues precaución de momento. Como digo, si hubiese rebotes aquí, pues serían también para salida más que para entrada. Bueno, nos vamos al Medium Cap. Hemos visto ya las protagonistas del IBEX 35, vamos al Medium Cap y vamos a empezar por las que más suben esta semana. STAM, 5,51%. Parece que el sector de automóviles esta semana ha mejorado bastante. Bueno, pues tenemos a Gestamp. Fijaros cómo al llegar a la zona de soporte de los 2,99,2, 3, ahí parece que quiere rebotar. Y bueno, de momento tendríamos primera resistencia en los 3,46, luego resistencia en los 3,49 y después resistencia en los 3,60. O sea que hay muchas resistencias por el camino
a pesar del rebote. Lo cierto es que bueno, los indicadores están cruzados al alza. Podríamos pensar que el rebote que ha empezado podría continuar, pero con resistencias por el camino muy cerca, así que tampoco sería realmente pues, muy interesante lo que estamos viendo de momento, ¿no? Habría que esperar a ver si que empieza a mejorar. Me voy a fijar en el gráfico mensual. Y en el gráfico mensual esto empezaría realmente a mejorar. Fíjate que se está cruzándose al alza el momento, lo cual es positivo. Pero fijaros, mientras no rompiese la zona de los 3,71, tenemos una tendencia negativa clara. Un canal, vamos a canalizarlo, canal bajista. Y bueno, tendremos que romper esa zona para pensar que efectivamente en el medio y largo plazo pudiéramos tener un rebote adicional potente. Mientras eso no ocurra, pues precaución y nada, simplemente pensar que es un rebote dentro de un movimiento, una tendencia que sigue siendo bajista. Vamos a fijarnos en ENCE, que ha subido esta semana 4,95%. Bueno, pues ENCE tuvo un movimiento muy positivo desde el mes de diciembre. Subidas fuertes, se dejó aquí además un doble suelo, confirmó el objetivo por doble suelo, lo cumplió, siguió subiendo más, luego hizo una corrección hasta la directriz, que en este caso se había generado, se generó una directriz, rebotó de nuevo y otra vez corrección. Bueno, en el corto plazo pues ha intentado recuperarse. Aquí lo que habrá que fijarse es si realmente está generando un primer impulso bajista, que pudiera ser un primer impulso bajista. Bueno, tenemos el 28,2 aquí en esta zona, el 50% en el entorno de los 3,32 y luego la media, para luego volver a caer. Cuidado, porque eso podría ser un escenario relevante, ¿no? Que si luego perdiese este mínimo, activas un segundo bajista. De todas formas, de momento, mientras no pierda la zona de los 2,95,4, pues se podría seguir siendo positivo en el valor o simplemente mantener en cartera con resistencia a la zona de los 3,34. Llegando a esta zona, pues puede ser una zona ya de hacer caja también, porque al final y al cabo, como decimos, el mercado está muy complicado y está es más probable que siga cayendo a que suba. CIE Automotive. Decíamos que el sector de automóviles, todo lo derivado lo había hecho bien, pues CIE Automotive 3,89%. Rebote también CIE Automotive, enfrentándose con la media de largo plazo, que pasa por los 23,63, primera resistencia, y luego tendríamos resistencia 24,39. Así que bueno, en el corto plazo intentando mejorar, pero faltaría que la media se gire al alza, la de 200, para ir otra vez, bueno, pues ser un poquito más optimista, ¿no? Hay que rompa la media de 50 y que se gire también a positivo. Pero bueno, ha empezado un rebote, podría ser que esto sea un primer impulso alcista de corto plazo. Primer impulso, corrección a niveles FIBO, ruptura de máximos y que se puede venir pues quizás hasta esta zona, 24,60, teniendo los 24,45 que es donde pasa el punto pivote, pues esa puede ser una zona de resistencia y de caja. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a las más bajistas de la semana. Vamos a empezar por FCC, momento de construcciones y contratas, 6,42% abajo, tendencia negativa clara. Fijaros que tiene objetivos activados bajistas aquí por doble techo, lo tiene ya activado al perder aquí esta zona, rompió un rango lateral también, con lo cual bueno, pues lo que nos está diciendo es que lo más probable es que sigamos viendo presión bajista importante aquí en FCC, o sea que si hubiese rebotes en algún momento dado, pues claramente podrían ser aprovechados para cerrar posiciones alcistas que las tuviera, incluso para abrir cortos en el futuro, porque la proyección pues se nos va bastante abajo, ¿no? 6,28. Así que bastante negativo lo que ha hecho aquí esta zona de consolidación en máximos. Es una zona en la que nos está indicando que lo más probable es que a partir de ahí la distribución está clara y que pueda venir, que se pueda acelerar. Vamos a ver Grenergy, renovables. 5,18% de caída esta semana. Bueno, pues aquí he perdido también soportes. Pérdida de los 32,33. He intentado, bueno, parece que voy a intentar rebotar algo, pero mientras no rompa, mientras no cierre este hueco mercado bajista 28,92, si cerrase ese hueco bajista se puede buscar algún rebotillo hacia la zona de 31,30, pero teniendo en cuenta que esto ha pasado a ser negativa, ha pasado a ser bajista. Vamos a fijarnos en mensual y fijaros cómo está perdiendo la media
y ha perdido la directriz que unía los mínimos crecientes. Se cruzan a la baja los indicadores técnicos, con lo cual precaución aquí. Esto ya, rebotes que puedan venir también serían para salida de posiciones y ya está. Y estar a la expectativa de que el mercado baje más y cuando termine ya de bajar definitivamente, pues ir con todo. Siguiente valor más bajista ha sido Almiral. Almiral nos daba aquí una señal que no se cumplió. A veces, evidentemente, los patrones técnicos puede ser que no se cumplan. En su día dejó aquí una especie de doble suelo que nos decía que era probable que pudiera seguir subiendo más. Subió un poco más, pero al enfrentarse con la media y con la directriz anterior, está justo, ahí encontró resistencia clara y no fue capaz de superar más en mayores niveles. Luego se perdió la media otra vez y al perder la zona de los 11.65, pues nada, se complicaba y dando lugar a entender que a pesar de que tenía activado un objetivo teórico por doble suelo, hay veces que esos objetivos no se cumplen y tenemos que estar muy pendientes para ver cuándo se pueden desactivar, ¿no? Realmente se desactiva cuando se pierde el mínimo anterior, pero evidentemente hay ya nociones, hay cosas que nos dicen que se puede desactivar y que la probabilidad de que se desactive se amplía, ¿no? Así que, bueno, pues aquí tenemos algo similar, una especie de doble suelo aquí activado que, bueno, pues parece que le puede costar también cumplirlo. Algo así, bueno, se podría dar ya por cumplido ese doble suelo, con lo cual a partir de aquí, pues a vigilar que no se empieza a perder soportes. Primer soporte relevante, 9.38. Así que mala semana para Almiral. Vámonos a las acciones del Small Cap. Vamos a empezar por las que, bueno, en este caso en el Small Cap han subido muy poquitas. Ha subido Centis un 13,58%, vamos a verlo. Bueno, aquí nada más que se mueve un poco, está cotizando en 4 céntimos, nada más que se mueve un poco, la subida porcentual es muy alta, pero esto es un valor claramente bajista en el que no hay que estar en ningún caso. Podría mejorar un poquillo aquí, intentar, pero es que no. Si supera los 0,5, los 5 céntimos, 5,4 céntimos, pero nada, yo aquí no me la jugaría. Talgo ha subido un 2,83% en la semana. Bueno, pues parece que aquí sí que quiere dejar alguna especie de suelo de corto plazo. Faltaría que rompa esta zona, sobre todo los 2,59 y sobre todo los 2,62,7. Si rompe esa zona, pues se podría buscar algún pequeño rebote hasta los máximos anteriores, 2,83, no más ahí. Y eso sería lo que se podría tratar de intentar desde el punto de vista táctico, no estratégico, o sea, desde el punto de vista de muy corto plazo, teniendo en cuenta que tiene mucho riesgo porque es un valor bajista. Siguiente valor que más ha subido, Iberpapel, 1,25%. Rebote ligero dentro de una tendencia bajista. Bueno, pues parece que ha dejado aquí una vela con larga mecha inferior que nos indica que puede empezar algún rebote adicional. Pues aquí lo que podríamos hacer es coger la sucesión de máximos decrecientes y ver dónde podrían estar las zonas de resistencia, ¿no? Tendríamos pues justamente la zona de los 13,25. Así que bueno, pues si rebotas hasta ahí, lo mismo, zona de salida clara y ya está, ya otra cosa. Venga, nos vamos a los valores bajistas de la semana. Neinor, está claro que el sector inmobiliario ya se está viendo perjudicado. La subida de tipos de interés no beneficia al inmobiliario. Es cierto que los precios de las casas se empieza a ver con retraso. Esto no es instantáneo, pero fijaros cómo las compañías constructoras pues ya se empiezan a ver claramente perjudicadas. Siguiente soporte Neinor 7,58, pero claro, en el muy corto plazo claramente bajista. Y las subidas agresivas de tipos de interés le perjudican muchísimo, así que aquí no se puede estar. Habría que esperar a que el mercado vuelva a ser otra vez expansivo en política monetaria y que se genere un suelo para volver a pensar en inmobiliarias, ¿no? LAR España 8% abajo. Otra Socimi, pues nada, lo mismo, pérdida de soportes en la zona de los 4,65 y a partir de aquí pues caídas bruscas. Siguiente zona de caída que podría llegar 3,63, perdón,
es 63 y luego ya después tendríamos los mínimos del mes de octubre de 2020, así que parece que sí que el mercado ya está descontando que la crisis va a llegar al sector inmobiliario y que por tanto hay que tener muchísimo cuidado en el sector. Artificial Intelligence Structure ha caído un 7,94%, tendencia claramente bajista, pérdida de soportes, con lo cual nada, pues de momento ha dejado un soportecillo aquí en la zona de los 5,65 céntimos, pero esto tiene muy mala pinta. Así que nada, tendencia claramente también negativa. Como vemos, resumen, pues IBEX 35, que lo más probable es que yo creo que termine perdiendo esta zona, creo que será lo más probable, y que a partir de ahí pues tuviéramos un tercer bajista de corto plazo que se pudiera activar. Mucha precaución sobre resistencia de 7506. Y nada, como siempre, desearos a todos que tengáis un magnífico fin de semana. Recordaros que si no os habéis suscrito al canal, podéis suscribiros, que nos ayuda mucho a llegar a más gente. Al final, pues el trabajo de poder hacer el vídeo en fin de semana, editarlo, etcétera, pues si os gusta, ¿no? Si os parece interesante, pues me ayudáis mucho si os suscribís al canal, me dejáis algún comentario y le dais a la campanita para estar completamente al tanto cada vez que se publique un nuevo vídeo. Así que lo dicho, buen fin de semana, hasta pronto, buen trading, un saludo.